esposas que caen por la borda, un naufragio mortal. En aquel barco solo sucedieron horrores. Y un hijo que desaparece en el mar. Et j'avais cette intuition que j'avais pas accès à la vérité et qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, que j'avais besoin de déterrer des secrets de famille. Accidentes o un destino maldito. La historia que os vamos a contar hoy es la historia del que durante décadas fue considerado el marinero más triste del mundo. Si alguna vez os encontráis con una caracola en la playa, os acercáis al oído y escucháis el murmullo que emite y os suena un llanto lejano, probablemente sea por la inquietante historia que os vamos a contar. Historias de mares embravecidos, de voces perdidas en la espuma y de secretos enterrados bajo las olas. Historias de asesinatos, de naufragios y de gritos de dolor que se ahogaron entre las profundidades del mar y el silencio de la noche. La historia de un hombre y su velero, en donde solo sucedieron horrores. 2 esposas y una niña muertas en alta mar, y un sinfín de incógnitas rodean este caso. Ahora, su hija, Virginia, cuenta lo que vivió en lo que ella denomina el barco de los horrores. ¿Qué secretos se esconden en las velas de este barco? ¿Quedan aún enigmas por descubrir? Esta es la historia del marinero más triste del mundo. En aquel barco solo sucedieron horrores. Los niños gritan para hacerse oír, pero el viento se lo lleva todo consigo, sus palabras y hasta sus pensamientos. En las profundidades del océano hay historias que nunca dejan de resonar. Amor, sufrimiento y secretos oscuros. No es solo la historia de Virginia Tangvall, es la historia de su familia. El legado del conocido como el Barba Azul de los Mares, un marinero cuya obsesión con la libertad dejó una estela de tragedias. Se casó 7 veces, pero su vida estuvo marcada por la muerte y el misterio. Lydia y Anne, 2 de sus esposas, desaparecieron de la forma más inexplicable. Cayeron al mar y nunca se les volvió a ver. No podía aceptar que la gente escapara de él, sentía que todos le pertenecían. De esas uniones nacieron 2 hijos, Tomás y Carmen. Junto a Virginia, su hija con Florence, formaron los Niños de Alta Mar. Cuando Virginia aún era bebé, su madre escapó del velero que su padre construyó con sus propias manos. 3 años después, el Artemis, el barco que marcó su vida, naufragó llevándose consigo a Peter y a Carmen. Creo que se volvió loco al final de su vida y que hizo algo increíblemente egoísta. Virginia nunca dejó de buscar respuestas y descubrió secretos aún más oscuros. Cartas y testimonios apuntaban a su padre como el culpable de más de una tragedia. ¿Un accidente en el mar? ¿O algo mucho más oscuro? Las sombras del Artemis seguían acechando su vida. Su padre, el hombre que creía un héroe de los mares, pudo haber sido responsable de las muertes de las personas que más amaba. Hay cosas que no van a cambiar, la noción de nostalgia, de falta constante. En cierto modo, creo que me siento ahora algo más próxima a él, incluso enfrentándome a todo lo horrible que hizo. Ya no es un héroe, solo es un hombre, pero eso me lo acerca de algún modo. Una historia que trasciende el océano, las mareas y el tiempo, para dejar una huella que perdura más allá de las olas. ¿El mar se lo llevó todo o hay algo más? ¿Qué esconde el Artemis Piteas? Bueno, pues me hace muchísima ilusión tener en Tentáculos ya una persona que es referente absoluta en el True Crime en este país, que es Miren Jaurne. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Vale, que es Mimi XXL en redes sociales, Mimicidios. Sí. Y bueno, que es que me hace mucha ilusión. Bueno, yo estuve en tu podcast cuando éramos pequeñas. No, bueno, hace poco. Pero bueno, me necesito que entre tú y Chema me iluminéis porque estoy completamente fascinada por esta historia, por este velero de los horrores. ¿Qué es lo que más te inquieta de todo lo que acabamos de escuchar en el vídeo? Tú como experta. A mí lo que me da miedo es pensar que este hombre durante décadas ha sido recordado como un libertario, un hombre que buscaba la libertad por encima de todo y vivir a su manera, y que la hija realmente ahora nos cuente lo que había ahí dentro. Claro, eso... destapado, ¿no? Completamente. O sea, este hombre Total. en su país tenía pues esa imagen, ¿no? de bohemio, de aventurero, como, vamos, poco menos que un héroe. Sí, sí, total. Y de pronto
su hija ha pintado un monstruo. De pronto, bueno, 34 años después, Claro. pero más vale tarde que nunca y parece que es lo que era. Chema. A mí lo que más miedo me da es este hombre que era visto como un héroe y luego se ve que es un monstruo, ¿no? Y se descubre, gracias al testimonio valiente de esta mujer, de su hija, cómo elige el velero. Es decir, porque al final es el sitio perfecto para poder hacer lo que quieras. Total. Sin testigos. Alejado de la sociedad, sin testigos incómodos, en el que férreamente manda él. Va un patriarcado totalmente... Y autoritario, y a mí, salvando las distancias, pero fíjate que al igual que el monstruo de Amstetten construyó aquel sótano para su hija, yo creo que este hombre es para lo que utilizaba el barco. Es que un velero puede ser peor que un sótano, porque ¿cómo pides tú cómo gritas tu auxilio, ¿no? ¿Cómo sales de ahí, en alta mar, sin nadie que te escuche? Vale, recordemos la historia. Este hombre, bueno, pues este hombre, entiendo que en ese velero, ¿qué es las cosas que destapa su hija que han sucedido ahí? Pues este hombre en los años 60, 70, 80 era visto, como hemos dicho al principio, un aventurero, un hombre que va en busca de la libertad, de vivir a su manera. Virginia tuvo la suerte de Su que hija, Virginia. Eso es, que acaba de publicar el libro, tuvo la suerte de que pasó poco tiempo allí, solo 2 años, porque su madre, que era la séptima esposa. Séptima esposa. Séptima esposa de este señor. ¿Cuántas veces ha casado este señor? Fue la última, la séptima, pero la madre de Virginia tenía 18 y él 62. 18. Yo un dato que dejo Bueno, ahí. importante, el Y el 62. séptimo matrimonio, ¿eh? Y el séptimo matrimonio. Séptimo eso es. matrimonio de este hombre, el que estamos hablando, que bueno, pues este retrato que estamos haciendo de este marinero, marinero de los horrores, 62 años y 18, su La última madre de mujer, Virginia. que es la madre de Virginia, la que ha destapado todo esto. Eso es. ¿Y qué sucede con esa séptima mujer? Pues ella afortunadamente, solo se queda 2 años en el barco y a los 2 años decide volver a Francia, de donde era originariamente, con la niña, y alejarse de allí. Entonces Virginia solo convive con su padre 2 años y el padre muere 3 años después de esa separación, cuando ella tiene 5. Vale, ¿en qué circunstancias fallece el marinero? Claro. Un segundo, un apunte que quería decir, que era muy importante, perdona Carlota, y ahora... Sí, vuelvo. claro. Para mí muy importante ese episodio de cómo poder escapar, tiene muchísimo mérito. Ante un monstruo, ser capaz de abandonar ese barco, siendo tan joven, con tu hija, y coger y ser capaz de decir, adiós, me voy, salgo de aquí. Bien. ¿Qué no vería la madre de Virginia, teniendo en cuenta que dejaba allí a los 2 hijos de 2 mujeres previas? Que eso para ella, como madre, también tuvo que ser muy difícil dejar a 2 chiquillos en sus manos. Entonces... ¿Pero cuánta gente había en ese barco? Para que yo me sitúe. En ese barco estaba Peter, Sí. el hijo de su 5ª esposa, que se llamaba Thomas, si no recuerdo mal, el hijo de su 6ª esposa, que era Carmen, y estaban luego ya en la última etapa, estaban Virginia y su madre, que solo estuvieron 2 años. ¿Y hacían recorridos, o sea, hacían travesías o vivían en el barco? Ambas. Vivían en el barco recorriendo todo el mundo. Además es que hay un detalle de él que a mí me llamó mucho la atención, y es que él decía que para hacer más sitio en el barco le quitó el motor, pero realmente lo que iban era a la deriva. O sea, no puedes obligar una guardia costera, no puede obligar a un barco a varar si no tengo motores. No sé, me parece una forma más de estar alejado de la sociedad, de las normas, y tener a la gente más cautiva dentro todavía. Hay que partir de una base que era su alta posición económica. Claro. Porque claro, para esto hay que tener dinero, ¿no? Para coger irte a la deriva y llevar a la deriva a tu familia y decirles vamos a alta mar y voy a mandar yo y vamos a hacer lo que queramos, tiene que tener una buena posición económica. Él viene de una familia muy rica, con mucho dinero, y que por tanto le permite poder llevar esta vida libertaria, que ahora con el paso de los tiempos parece que más que libertaria era autoritaria. Sí. Vale, hemos hablado de 7 esposas. Sí. ¿Vale? 7 esposas. ¿Están todas vivas? ¿Le sobrevivieron todas o hubo algunas que se quedaron por el camino? Pues hubo varias que se quedaron por el camino y que yo creo, a título personal, que es de lo que oía la madre de Virginia, y fueron casualmente las que tuvieron hijos con él. La 5ª y 6ª esposa, las 2 previas a la madre de Virginia, que tuvieron descendencia y que se quedó allí en el barco. Y además hay un detalle que me... ¿Pero qué pasó con esas mujeres? Accidentes en el mar. Es que ahí entramos en los horrores. Vale, aquí ya llegamos a los horrores de por es. qué le llaman el velero, o sea, el velero de los horrores por algo, bueno, evidentemente lo hemos visto en el vídeo, pero vamos al detalle. Hay 2 mujeres que son las 2 con las que tiene descendencia antes de Virginia, que es la que cuenta todo en el libro, y esas 2 mujeres fallecen.
fallecen. Una cae por la borda en alta mar, un cuerpo nunca recuperado, un accidente, y la otra... Por un accidente navegando contra una roca. Que chocaron. Que chocan. Claro, yo venía... De ahí sí que se recuperó el cuerpo. De ahí se recuperó el cuerpo en una ocasión, pero claro, al final no hay... Al estar en mitad del mar. No hay una escena del crimen. crimen. No hay una escena del crimen. No hay unos Pruebas. atestados. No es como estamos acostumbrados a cuando de pronto llegan, ¿no? Como hemos visto en todas las como series. dibujas la figurita, ¿no? Exacto. En el mar. No hay, Exacto. claro, no hay, o sea, son unas circunstancias a las que no estamos acostumbrados con todas las series que hemos visto, con todos los true crimes que se pueden ver aquí en esta cadena en TEN. No, estamos hablando de un caso muy especial. Para mí esto es lo más turbio de la historia, ¿no? El hecho de que pueda haber un asesinato, que cómo murió esa persona, si no pudo pedir auxilio, la impunidad. La impunidad, ¿no? El decir, no pudo coger y decir, nadie va a saber que ha sido asesinada. Porque claro, estas mujeres no se imaginarían que gracias a una de sus últimas hijas podrían poner el foco y hacernos estas preguntas. Bueno, realmente al final lo que estamos haciendo es reconstruir el puzzle, ¿no?, de lo que sucedió en ese barco. Entonces en ese barco estamos hablando de que fallecen 2 de sus 7 esposas. 2 de sus 7 esposas. ¿Y qué más sucede? ¿Qué más muertes suceden en ese velero de los horrores? La importante ya sería la última, que es la del propio Peter y la de su hija Carmen. En el año 91 chocan contra un coral, un arrecife. En un principio también se consideró que de forma accidental, y en ese choque mueren tanto él como la niña, pero el hijo sobrevive. Que la niña, además, que quiero rescatar este detalle, la madre de Carmen murió cuando ella era muy pequeña, porque Carmen no se lleva mucha edad con Virginia, y a Virginia la tuvieron a los 2 años de relación. Sí. Entonces hubo ahí una, no voy a decir una sustitución, pero sí que fue un puesto repuesto muy rápido. Y él finalmente fallece junto a la otra niña, Carmen, en el 91. Afortunadamente, Virginia y su madre ya no estaban en el barco. De haber estado en el barco, quién sabe qué podría haber pasado. ¿Qué es lo importante de escapar? Total. Lo importante de escapar y de tener esa fortaleza, de decir, tenemos que salir de aquí porque hacerlo. vamos a acabar mal. Mal es muertas. Porque al final que un barco que va a la deriva, que no tiene motor, acabe chocándose, no es tampoco ninguna locura pensar. Claro, no. Puede ocurrir. Pero claro, si reconstruyes toda la historia, todo el paso, el comportamiento con las mujeres... Conoces el patrón. El patrón. Claro, hablando del patrón, ¿cómo podríamos describir el patrón de este hombre que se llamaba Peter Tangvall? Sí. Tangvall. Yo es que el noruego no es muy fuerte. Soy mejor del sueco. Pero claro, ¿cuál es el patrón de este hombre? Porque has dicho que se casó, que la madre de Virginia tenía 18 años y él 62. ¿Siempre ha estado con mujeres mucho más jóvenes que él? En un principio no, lo que sí hacía era encontrar a un repuesto antes de soltar a la mujer que ya tenía. Lo que se conoce como hombre liana. ¿Sabes lo que es un hombre liana, no? Exacto. Antes de soltar una, coge la siguiente, Eso efectivamente. Con su segunda esposa, que era Lilian, que también era noruega, en un momento que estaban separados, que Lilian se quedó en tierra, él conoció a la que se convertiría en su tercera esposa en Inglaterra, contaba con no ver a la primera ya para nada, sin embargo, cuando atraca en Noruega, allí que se presenta, en el muelle, Lilian, y le tocó explicarle a la futura esposa quién era la esposa actual. Entonces, parece ser esa era un poco su modus operandi sentimental. Y sus relaciones entiendo que tampoco duraban mucho, porque no se le dio tiempo a tener 7 mujeres, entiendo que... Entre las que consiguieron huir, y yo creo que a él, a ver si estás de acuerdo, Chema, yo creo que a él le entró la prisa cuanto más mayor se hacía. Cuando él era mayor, tenía 2 niños pequeños de los que no se podría o querría encargar, entonces sí veía la necesidad de tener constantemente una mujer. Pero hablamos de esa necesidad de tener una mujer, es decir, es un hombre que quiere vivir alejado de la sociedad, vivir sin control, sin ataduras, sin ataduras, pero que sin en cambio siempre necesita, yo creo que está muy bien en ese término elegido, necesita tener una mujer. ¿Y por qué necesita tener una mujer? ¿Y por qué necesita tener a mujeres jóvenes? Ahí está. Y luego, sobre todo, muy importante, ¿no? Está con una y luego con la otra y luego con la otra, es decir, es un ejercicio maquiavélico, parece todo pensado, ¿no? Para decir, tengo que estar con una mujer, tengo que llevarla fuera de la sociedad y tengo que ejercer mi autoridad sobre ella. Se tiene que doblegar ante mí. Peter publicó 2 en su vida, uno en el 66, que se titula Gitano del Mar, Sea Gypsy, y en ese libro él cuenta que cuando conocía a su tercera esposa, la inglesa, le dijo que, bueno, para justificarle lo de la segunda mujer, la noruega, que si él quisiera tener una tripulación masculina la tendría, que por algo buscaba la compañía de una mujer. Esto además lo dice él en su propio libro. ¿Para qué? Para tenerla doblegada, para tener una esclava a bordo, para... Porque, ¿qué cuenta Virginia? ¿Qué es lo que se sabe?
lo haya contado Virginia o las investigaciones que haya habido. ¿Qué se sabe acerca de esas dos muertes, de esas dos mujeres de Peter que fallecen? Una, se supone que, entiendo que la versión que existe era cayó suya, por la borda, que se cayó por la borda, y la otra en un ataque pirata o en, no sé exactamente qué es lo que sucede, que tienen, bueno, pues un choque de dos embarcaciones y ella se muere. Pues se sabe muy poco. En primer lugar, porque él está visto como un héroe. Y creo que es importante que nos detengamos en esto. Una persona con una apariencia física muy potente, muy guapete, con una historia que se puede vender y que la prensa vende como romántica, un libertario que coge y que, pese a tener mucho dinero, abandona la sociedad y se va a navegar por el mar. Y luego yo creo que la falta de interés en rascar, ¿no? Porque decir, oye, te puede pasar una vez, te puede pasar dos, pero si te pasa tantas veces, tienes tantas mujeres, la sociedad realmente quería coger y que ese héroe pasase de ser héroe a ser villano, a ser un monstruo. Yo creo que tampoco había especial interés, ni por parte de la prensa, ni por parte de la sociedad, y por supuesto, nada por parte de la justicia o de hacer una investigación. ¿Porque él no estuvo nunca investigado, no estuvo imputado? No, para nada. Para no se nada. sospechaba que hubiera habido ningún crimen a bordo. Todos son ni nada. casualidades, ¿no? Todos son como casualidades trágicas. Vamos a, si os parece, vamos a escuchar a Virginia, que entiendo que es la hija más pequeña. La hija ¿no? más pequeña. Bueno, pues Virginia, que es la hija más pequeña, que es la que ha dado el paso de publicar, bueno, pues la historia de su padre. Tout le monde est mort, tout le monde qui avait sur ce bateau, sauf ma mère et moi. Ma mère s'est enfuie quand j'avais 2 ans de mon père. Elle était sa 7e femme. Dans la fratrie, on avait tous des mères différentes. La mère de mon frère, elle avait été assassinée par des pirates. La mère de ma sœur, elle était tombée par-dessus bord. On n'a pas trouvé son corps. Après, il y a eu ce naufrage avec mon père et ma sœur. Il était accusé de les avoir tués. C'était important pour moi parce que j'essayais de comprendre qui était mon père pour me comprendre moi. J'avais l'impression d'être née du rêve de mon père. Et tout à coup, le rêve, il changeait de sens. Qué duro, ¿eh? Es durísimo. Porque claro, yo venía pensando, ¿no?, cómo los hombres que maltratan, que asesinan a las mujeres, van buscando ese entorno en el que hacerlo, ¿no? Es decir, como el lugar en el que convierten en un horror lo que ocurre, ¿no? Hablábamos de un sótano, puede ser muchas veces una casa, una vivienda, ¿no? Tantas mujeres asesinadas en España, pero un barco me parece de verdad dramático, porque es que te quita hasta la posibilidad de poder coger y gritar. De irte. No puedes pedir auxilio de ninguna manera. De pedir auxilio, claro. ¿no? De decir, es que ni siquiera puedes coger y decir, necesito ayuda, ¿no? Es dramático, y que esto no se haya conocido hasta ahora. Bueno, evidentemente, si su hija no llega a dar el paso, ¿no?, de contarlo, y sobre todo entiendo que tendrá muchísima gratitud a su madre por haber salido de allí, ¿no? Hombre. Porque, ¿qué es, yo no sé si esto lo ha contado Virginia, ¿qué es exactamente, qué detona que su madre huya de allí y consiga huir de allí? ¿Qué es lo que ella ve allí? ¿Qué es lo que su madre detecta que puede suceder con su hija para decir, yo tengo que salir de aquí? Yo entiendo que con 18 años, cuando tú inicias una relación con 18 años, no tienes la madurez... Una persona de 62. No tienes la madurez suficiente para saber, bueno... La realidad. La realidad, o toda la realidad, o tener todos los conocimientos. Yo creo que ya, obviamente, va adquiriendo una serie de conocimientos, va haciendo un puzzle que sea seguramente el que estamos haciendo, 7 mujeres, 2 asesinatos, uno por pirata, otro por una colisión, que si se cae del barco, seguramente un mal comportamiento, y es lo que le lleva a huir, ¿no? Y ser la verdadera heroína de esta historia. Claro. Porque yo creo que... Bueno, salvó a su hija y se salvó a ella misma, ¿no? Con toda probabilidad. Que me parece que frente al héroe que dibujaba a la prensa, Fíjate. la verdadera heroína es esa mujer que dice, me voy de aquí, pitando, salgo de aquí, y sobre todo la hija de contar esta historia. Yo creo que la madre de Virginia tuvo que ser un cúmulo, porque Virginia para el libro tiene cartas de su padre con algunas de sus antiguas esposas. Entonces voy a asumir que eso fue la madre de Virginia quien se lo llevó del barco. Entonces yo creo que la madre, claro, 18 años, totalmente idealizado, te ves completamente aislada. Es que no puedes estar más aislado en este mundo, aunque muchas veces rodeado de gente, pero físicamente, verdaderamente, en medio del mar, donde hay aguas internacionales que ni tan siquiera sabes a la policía a qué policía tienes que recurrir. Y se vio en el barco con este señor sexagenario, con 2 niños pequeños. Ella, su embarazo también tuvo que ser, y encontrar
toda esa correspondencia, esos diarios que Virginia ha utilizado para el libro, yo creo que fue... Que por otra parte, claro, es el comportamiento habitual de un maltratador. Claro. Siempre quiere aislar a la mujer. Claro. No decir separarla de sus amigas, separarla de su familia, Bueno, separarla... pero es que mayor aislamiento que puedes tener en alta mar, ¿no? Es que en no un hay otro velero igual. es difícil, o sea, es difícil encontrar un escenario similar, ¿no? Me están apuntando por el pinganillo que, para que nos hagamos una idea, evidentemente está ahora mismo Francia conmocionada, como hemos podido... Estaban incluso los periodistas, ¿no?, escuchando el relato de Virginia con la cabeza agachada, porque, bueno, este señor, para que nos hagamos una idea, sin tener que comparar, evidentemente, y muchísimo menos con el perfil que estamos trazando de él, ¿no? Pero sería un Calleja, ¿no? Un Total, Jesús Calleja, eso es, una persona muy eso conocida, aventurera, intrépida, ¿no? Que la gente le sigue, ¿no? Que incluso le admira, porque esto es lo que... ¿no? Pues los periodistas siempre decimos que montamos una mercería, que me encanta porque eso es muy típico, lo de no puedo más en la redacción, me voy a montar una mercería, ¿no? Y mucha gente dice, no puedo más, me encantaría dar la vuelta al mundo en un velero, ¿no? Y olvidarme del mundo. Y claro, de pronto se empieza a destapar todo lo que sucedía en ese velero y es que, claro, es atroz. Es que la historia, además, cuando comenzó era como muy bucólica, porque él, como decías, Chema, venía de una familia que tenía pasta, que tenía mucho dinero. Como que no necesitaba, ¿no? Como que no podía en lugar de llevar en heredar y Noruega dedicarse a vivir, ¿no? Una vida súper cómoda, nepo baby, con dinero en la familia, vivir bien. ¿Qué pasa? Eran los 60, la época hippie. Claro, el que un tipo guapo, joven, con dinero, de repente quiera dejarlo todo, coja un barco, pues fíjate el halo que se creó a su alrededor. Claro. Pese a que había elementos que la prensa y la sociedad podía haber cuestionado. Decir, Sí, bueno, vale, pero que realmente era una celebrity, o sea, que lo Claro, veían como sí, sí. o sea, que nadie veía, ¿no? Nadie Él era veía, un nadie se lo podía pasar por la cabeza lo que estaba sucediendo en ese velero. un vividor, un chico guapo, un libertario en el sentido más bonito del término. Más romántico, ¿no? Más Sí, romántico, eso ¿no? es. Pero que al final, hostia, 7 mujeres, y perdonar que insista No, es que es el dato. en este dato, pero a mí me parece que incluso si tú te pones a decir, oye, voy a tener 7 matrimonios, aunque te lo planifiques, creo Bueno, es que no hay yo ahora mismo estoy tiempo, pensando en personas así muy famosas y no me sale mucha gente famosa Elizabeth y Taylor conocida. y poco más. Y Sasha Gabor, me parece, pero no mucho más. Pero claro, hemos hablado del fallecimiento en extrañas circunstancias de esas 2 mujeres, de las 7 que tuvo, la huida con su niña pequeñita, que es esa mujer que acabamos de ver ahora, pero ¿qué sucede con su muerte? ¿Cómo muere él? ¿En qué circunstancias muere él? ¿También muere en el barco? Es que esa es muy interesante. Esa es muy interesante. Él muere en el barco. Su hija Carmen muere en el barco. Él, de nuevo, parece que en un accidente, al igual que le había pasado previamente, choca con un arrecife de coral en Bonaire, en el Caribe, en las Antillas. Y ahí es donde muere. A mí me hace sospechar el que no fue un accidente. Ese año publicó... La biografía. Eso es, una autobiografía que el título es Amor, Mar y Muerte. El mismo año que estrella el barco y él muere. Yo creo que ahí su fallo de cálculo es que, desde mi punto de vista, se quería llevar a su hijo también. O sea, él en ese momento quería poner su broche de oro a toda su historia, llevándose a todos los que quedaban en el barco por delante. Eso Porque, es lo que perdóname un segundo, ¿en el velero quién iba cuando él fallece? Los 2 niños mayores y él. Mayores que eran niños aún así. Él está en su velero, vive él solo con sus 2 niños, Sí. ¿vale? Y, si no me equivoco, sobrevive su hijo. Eso es, el niño sobrevive. El niño sobrevive y fallecen en ese accidente Eso o lo es. que sucediese la niña y él. Eso es. Es otro de los capítulos más horribles porque es esto de morir matando, ¿no? Es totalmente. En la peor terminología, ¿no? Sí. El morir matando. Siempre me queda la duda de si él ya sabía que... Perdona, muriéndose la niña y salvándose el niño. Eso es. Pero al final haciendo muchísimo daño y volviendo a provocar dolor en las supervivientes de esta historia, ¿no? Que al final habían convivido y habían compartido experiencia vital, ¿no? Puede ser que sea un suicidio, ¿no? Y quizás estaba también motivado porque yo creo que se iba a destapar su historia. Yo no tengo pruebas para decirlo, Claro, pero porque los tengo niños- la sospecha de decir, su historia se iba a destapar y al final él lo que hace es Y él deja escrita su versión. su versión. Él uno, deja por escrito su Él se versión. asegura de publicarlo antes de que pase nada. Exacto. deja escrita su versión y segundo, vuelve a hacer daño. Vuelve a hacer daño a la gente que se queda porque él vuelve a cometer un crimen. Que es muy de perfil del hombre que estamos hablando. Por desgracia, cuántos hombres no hemos visto de cómo sus madres, las madres de los niños, habían fallecido para que os vayáis con otros familiares, con quién vais a estar mejor que en vuestro padre, pues aquí terminamos todo. Sí, sin embargo, me llama la sobrevivió el atención y niño. me encantaría, no sé si tenéis información sobre qué pasó con ese hijo. Sí, es trágico también. No me lo creo, también Sí. es... Pero, madre mía.
Thomas sobrevivió. Sí. No tengo datos de con quién se crió, si con la familia materna, pero en 2014 murió en un barco estrellado. ¿En un barco? Sí, a él también, habiéndose criado en un barco, tenía pasión por el mar y su barco se estrelló. Y, O sea que, y falleció en el naufragio. O sea que Virginia es la única que ha sobrevivido a Eso, todo. O sea, bueno, yo no sé eso. si la madre de Virginia sigue viva, pero realmente no ha sobrevivido ninguno de sus hermanos. Y recordemos que los hermanos que vivían con él son los de las mujeres fallecidas en el Los barco, huérfanos ¿verdad? de madre, eso es. El que su hijo vuelva a morir en un barco, después de todo lo que ha pasado, fíjate. da a pensar, ¿no?, de que a veces, a lo mejor, ¿no?, entendía que su supervivencia en este mundo no carecía de sentido, ¿no? Es un comportamiento típico de una persona que ha sufrido todos estos Con todos esos traumas, claro, casos estas de situaciones traumas traumáticas. y de maltrato, ¿no? Y que elija también, ¿no?, El mar. La forma. y que elija también un barco para... Me están apuntando que la madre de Virginia, que es la mujer de 18 años que se casó con él cuando él tenía 62 y que huyó de allí y que es la que de alguna manera ha sido la que ha recogido, ¿no?, los testimonios de las otras mujeres que ya no podían hablar, me dicen que no quiere saber nada de esto, que está completamente, bueno, fuera de esta historia porque no puede, o sea, no ha superado todo lo que vivió con este hombre. Y ¿no? fueron 2 años, imagínate. Y el silencio también hay que comprenderlo, es decir, Hombre, está respetarlo, y- claro. por súper, en vamos. su Sí. pleno derecho de coger y tener silencio y no querer recordarlo, ¿no? Aunque nos pueda parecer que es mucho más valiente o mucho más meritorio lo que hace su hija, Claro, porque- de decir la verdad, pero bueno, es que ella fue protagonista en primera persona. Tú piensas, ella no quiere ahora ser partícipe, no quiere saber nada, pero quien ha guardado todas esas cartas ha sido ella. No, sin ella no se podría contar No esta se contaría, historia. efectivamente. Y que haya guardado esa correspondencia de antiguas mujeres y que se las haya dado a la hija, no quiero formar parte activa. A lo mejor, oye, me hace daño. es O mi no forma quiero de dar la cara, protección. o no estoy preparada para... Oye, no todo el mundo puede ir a Para un dar plato de televisión explicaciones. o puede... Porque tú, evidentemente, cuando Virginia ha dado el paso de escribir este libro y me dicen que también va a haber un documental, Un documental, sí. claro, al final tú sabes que si das el paso de hablar y de contarlo, te vas a exponer. Porque evidentemente tú no, es muy difícil que tú hagas un libro de estas características y luego no vayas a hacer una promo, no vayas a platos, con tu propio testimonio, no avales la historia que estás contando y claro, a lo mejor la madre ha dicho, mira, tú estás dispuesta, tú eres capaz, Hazlo. perfecto, pero yo me quedo aquí en la retaguardia, ¿no? Lo que pasa es que esos testimonios son los que sirven, en este caso, para resolver crímenes o para pensar en cómo han podido ser los crímenes y luego también para avanzar la sociedad. Es decir, sin Claro, estos de cuento testimonios cautela, de eso es. mujeres valientes, descubrir a asesinos como este hombre hubieran sido imposibles. Que además era una de las cosas más terribles que me parecen, que te asesinen y pensar cuando te van a asesinar que nadie va a Nadie saber lo va a saber. la verdad. No, y que además, casualmente, justo las mujeres que le hicieron madre, que le hicieron padre en este caso, perdón, son las que murieron. Por eso yo creo que también entiendo que la madre Virginia huyese. Yo no sé si tú que tienes en ese disco duro, en esa cabeza privilegiada, tantos casos, no sé si hay alguno que tengas ahora mismo en la cabeza que te recuerde a lo que estamos contando de Peter, teniendo en cuenta que es muy Particular. curioso que todo esto suceda en un barco, ¿no? Claro, aunque lo trasladáramos a tierra firme, algún caso de algún maltratador, ya te digo, no el modus operandi o no el perfil de la víctima, sí me recuerdo bastante al monstruo de Amstetten. Recuérdanos datos El del monstruo de Amstetten fue saltó la década pasada. Era un hombre cuya hija adolescente había desaparecido hacía 25 años. Sabían que seguía con vida porque de varios hijos que tuvo, varios nietos que le llegaron, se los dejó en la puerta de casa. Finalmente se descubrió que se pasó años construyendo un búnker subterráneo bajo su casa en donde tenía a su hija supuestamente huida desde entonces y es que no sé ni cómo decir esto, la verdad, porque se me Es que retorce el eso estómago. va más allá del incesto, ¿no? Y a quien dejó embarazada 7 veces. Y al final se destapó todo porque uno de sus hijos / nietos estaba enfermo y él quiso que lo cuidaran en el hospital y entonces se destapó todo. El tener a los hijos aislados con la madre, sin que nadie sepa dónde están, eso es lo que me ha recordado a Peter. No, bueno, es que la historia que acabas de contar, te pido que otra tarde nos vengas y que La nos expliques. elaboremos más, ¿no? Sí, porque yo creo que todos estos monstruos, bueno, pues está muy bien que contemos, porque en este caso se resolvió, ¿no? Pero fíjate cuántas personas, a mí es que el tema de los desaparecidos es un tema que me da...
me da mucho escalofrío, ¿no? Porque siempre pienso, cuando hay un cuerpo, ¿no? Tú sabes, no sabes lo que ha pasado a lo mejor, pero tienes ahí una persona, ¿no? Sí. Pero claro, cuando están desaparecidos, y tú imagínate el resto de la familia buscando a esta chavala, y esta chavala estaba metida, bueno, siendo abusadísima y bueno, sometida a su padre, teniendo hijos con su propio padre, o sea, es terrorífico. Al final el elemento común siempre es el aislamiento, perdonad que insista, ¿no? No, es verdad. Claro, el búnker o un velero pueden ser más espectaculares, porque claro, hostia, el aislar a una persona, la producción, ¿no? El crear tu propio velero para aislar y maltratar, o el crear y encerrar a tu propia familia en un búnker, es brutal. Pero al final son elementos comunes, es decir, ese aislamiento se produce a diario en un montón de casas. Bueno, y lo que es la necesidad de poseer y de tener ese poder sobre esas personas, ¿no? Que al final es uno de los motores de la mente de los maltratadores, ¿no? y de los asesinos. De aquí el que manda soy yo, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? En realidad la historia no es tan diferente, por ejemplo, la de Bretón, la del caso Bretón, ¿no? Claro, no hay un velero, ¿no? Pero hay un hombre que coge, que es capaz de engañar a una mujer, de convencerla, de tener 2 hijos y de al final quitar la vida lo que más quiere. Y de seducirlas con esa vida romántica, ¿no? Porque tenemos todos completamente idealizado lo que es vivir en el mar, la libertad, ¿no? Y fíjate, más lejos de la libertad no han estado nunca esas mujeres. Fíjate, ¿no? Lo que era. Yo cuando he visto los planos del barco, que los incluyó en uno de los 2 libros que publicó, cuando quitó el motor para supuestamente hacer más hueco, claro, porque somos gente, es que a mí el hecho de que él quisiera hundir el barco cuando él, insisto, mi teoría, sabía que iba a morir, me hace pensar qué no habría en ese barco. ¿Habría algún tipo de cámara de los horrores en ese barco? ¿Habría algún tipo de prueba más allá? Desde luego quitar el motor no parece lógico, sobre todo si estás todo el día en el mar. Claro, al ser un velero sí es cierto que dentro del... Mira, ¿veis estas letras? ¿Sí? ¿Sabes lo que significa? Que son las 11 de la noche y que nos tenemos que ir a descansar. Oye, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por introducirnos en este tema, en este True Crime, que gracias a Virginia hemos podido conocer, del velero de los horrores, y que nos vemos pronto, ¿no? Sí. Hasta mañana. Muchas gracias, Pulpitos y Pulpitos.